días, buenas tardes ya, perdón, ya pasamos el mediodía. Nos encontramos en el municipio de Sotaquirá, en inmediaciones con el municipio de Tuta, en Boyacá, Colombia. Hoy me encuentro haciendo una visita acá en estos huertos que ustedes ven aquí al fondo. Allá hacia el fondo hay un huertico de tomate de árbol, aquí hay uno de moras, y aquí donde me encuentro pues tenemos unos duraznos, unos arbolitos que se encuentran en proceso de empezar a formar su floración, de empezar a generar los frutos. Pues como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí ya tenemos unos ramilletes, ya tenemos unas florecitas que ya están en su proceso de empezar a formar lo que les digo, la fructificación. El día de hoy quiero compartirles un pequeño consejo, una observación que hace muchos días estaba buscando un predio, un lote, un huerto donde pudiera hacer este tipo de apreciación, este tipo de sugerencias, y hoy lo encontré precisamente aquí en esta visita. Acá tenemos un huerto en el cual se le está haciendo el tradicional plateo, así como ustedes lo pueden ver, el plateo donde se hace el retiro total de las plantas que crecen alrededor del tronco del árbol, y se deja el suelo completamente desnudo. Y no solamente se hizo el retiro del material, sino que se hizo con una herramienta, con un azadón, donde sabemos que debajo de nuestro suelo, más o menos en los próximos 20 centímetros de profundidad, ahí tenemos las raíces adventicias de nuestro árbol, de nuestro huerto, de nuestro frutal. Y al hacer esta labor de raspar el suelo por la superficie, pues efectivamente se retiran esas planticas que nosotros mal las denominamos malezas, porque pues finalmente no son malezas, son unas plantas que crecen en un sitio que es de pronto inadecuado, pero son las plantas que se encargan de hacer un aprovechamiento de los nutrientes y de los fertilizantes que nosotros le aportamos a nuestro huerto. Y sencillamente lo que se hace es retirar la maleza, retirar las plantas, esas plantas que crecen ahí, pero al mismo tiempo vamos eliminando y vamos arrastrando y vamos cortando las raíces que se encuentran debajo de la superficie del suelo. Debajo, ahí pegadito a la superficie están las raíces que toman los nutrientes. Entonces cuando se hace este raspado se retiran también las raíces, y nuestro árbol pues se va a ver afectado porque pierde las estructuras que son las que se encargan de tomar los nutrientes que nosotros le aportamos, tanto los que están en el suelo como los que se aportan con la fertilización edáfica. Sí, entonces eso por un lado. Y ahora pues encontramos aquí al frente, en la misma finca, un huerto donde tenemos, pues aquí ya se hizo una cobertura, se hizo pues el plateo, pues que se hizo profundo. Sí, es un plateo que pues yo pues profesionalmente no lo recomiendo, personalmente no me gusta, porque lo que hace es retirarle el suelo al árbol, cuando nosotros sabemos que el ambiente o el sitio donde nuestro árbol necesita reproducirse, pues es el suelo, y nosotros debemos es ponerle suelo encima, no quitárselo, porque eso es completamente ilógico. Y aquí es donde les voy a mostrar cuál es la diferencia entre tener cobertura del suelo y retirársela. Bueno, entonces acá tenemos nuestra cobertura y vamos a retirar acá un poquito esto y vamos a mirar cómo se encuentra este suelo. Aquí tenemos pues humedad, aquí tenemos un suelo que tiene unas condiciones muy buenas. Aquí tenemos materia orgánica en proceso de descomposición, tenemos aquí hay vida, aquí hay lombrices, hay microorganismos, hay microbiota, hay humedad, hay nutrientes que se están en proceso de meteorización y de descomposición y todo esto. Y hay cobertura de las raíces, ¿sí? Ahí están las raíces aquí como bajo un techo, tienen techo, tienen una cobertura que está generando que las raíces de nuestro árbol estén en mejores condiciones de toma de nutrientes, de protección, de todo ese tipo de cosas. Mientras que acá, en esta otra parte del huerto, el suelo está desnudo, está totalmente despejado, es un suelo que está completamente
degradado, se destruyó una gran cantidad de raíces en el momento que se le removió el suelo del plato. No sé a cuál mago, cuál agrónomo en algún momento, y bueno, yo me hago cargo también porque yo en algún momento también recomendaba hacer esta tarea, pero con el tiempo me di cuenta que eso no tiene ninguna lógica. Hay muchos agricultores todavía que aplican glifosatos en estos huertos para hacer ¿cómo se llama? La remoción o el quemado de las plantas que se encuentran ahí, las arbences. Y pues ese glifosato también afecta el suelo, lo quema, lo daña y también afecta las raíces de mi árbol, de mi frutal. Y ya pues bueno, en esta finca estamos tomándola para hacerle la asistencia técnica y empezamos a corregir o a mejorar este tipo de procesos para hacerlos pues mucho más eficientes. Allá el huerto del tomate de árbol, como ustedes se dan cuenta, pues las hojas tienen una tonalidad como amarillenta, ¿sí? No son un verde intenso, sino es como amarillento, y eso es porque allá tenemos problema de aluminio y acidez. Allá acabamos de medir el pH de ese suelo y nos da un pH, unos valores entre 5,5 y 6, quiere decir que son suelos ácidos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la corrección del aluminio. Muy seguramente hay otros metales pesados como excesos de hierro y otras cosas, y la acidez. Entonces vamos a hacer el tratamiento completo para corregir el problema de esos dos problemas: aluminio, exceso de metales pesados y la acidez. Corregimos esos problemas, la nutrición, la cobertura, como se va a hacer acá, como tenemos aquí en este huerto, donde tenemos cobertura en el plato del árbol, y hacer todas las otras labores. Entonces esta tareita para comentarles esto. El segundo consejo que les quiero aprovecho este momento para comentarles. Como ustedes se pueden dar cuenta, este árbol, ahora precisamente estamos justo al mediodía, es como la 1 de la tarde, y acá pues el árbol está proyectando una sombra muy aproximada a lo que se hace con el plato, muy aproximado, ¿sí? Las raíces no crecen perfectamente circulares, generando una circunferencia, sino crecen de una forma, pues así como está el árbol, así como genera las ramas, la parte aérea, así mismo las raíces están allá en la parte de abajo. Entonces yo sé que cuando esta sombra del mediodía, ahí en esa parte donde está la sombra, ahí es donde tengo las raíces, y esas son las raíces que tengo que proteger, son las raíces que tengo que cuidar, porque son las que se encargan de tomar los nutrientes para mi árbol. ¿Cómo hago yo la fertilización? Que es el otro punto importante que quiero mostrarles. Ustedes se dan cuenta, el árbol genera pues una sombra aproximadamente circular, ¿sí? digamos que es circular. La distancia que se encuentra entre el tronco y el extremo hacia su extremo, pues tiene una distancia, ¿sí? Hay una distancia. Aquí podemos decir que aproximadamente puede haber 1,5 metros, ¿sí? Podemos decir 1,5 metros puede haber. Y yo sé que las raíces están en la periferia de esa sombra, de ese círculo, de esa circunferencia. Entonces yo tengo que dividir esa distancia que hay entre el tronco y el extremo. Y esa área, si me da 1,50 metros, la voy a dividir en 3. Al dividir en 3 me va a dar 50 centímetros. Entonces, los primeros 50 centímetros desde el tronco hacia afuera, ahí tengo solamente raíces primarias y secundarias. Ahí no voy a tener mayor cantidad de raíces adventicias. Pero a partir de ahí, de esos 50 centímetros hasta el 1,50 m, es donde voy a tener la mayor cantidad de raíces adventicias, que son las que se encargan nuevamente de lo que les digo, de tomar los nutrientes. Ahí es donde tengo que aplicar los correctivos, las enmiendas, ya sea la cal royal, ya sea el silicato de potasio, el humus y todos los fertilizantes. Y ahí es donde tengo que generar la mayor protección a mi árbol, a las raíces de mi árbol. Tengo que hacerlo ahí, en esa parte. Esa es la zona donde yo tengo que cuidar con mayor energía a mi árbol. Ahí es donde tengo que generar toda esa cobertura que les estaba comentando, la cobertura vegetal, ya sea con una cobertura que esté en proceso de descomposición, o puedo ponerle cobertura viva. ¿La cobertura viva qué es? Pues es sembrar de pronto unas leguminosas. Puedo sembrar frijoles, puedo sembrar arvejas, puedo sembrar bueno, un montón de cosas más, o puedo tener también puedo ponerle unas caléndula, que la caléndula también es muy buena y es un repelente natural, genera efecto de alelopatía
sobre nemátodos y algunos otros problemas del suelo. Puedo sembrar ortiga, puedo tener hierbabuena, puedo tener otro tipo de cositas ahí que me generen esa cobertura y me generen una protección del suelo, porque es una de las principales razones por las cuales nuestros huertos pierden fertilidad y pierden energías, porque hacemos las cosas de pronto de una forma muy tradicional y no muy bien hechas. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. El área donde debo hacer la fertilización de mi árbol, el plato, dejar cobertura, no dejar desnudo el suelo porque eso es letal, y dejar de utilizar herbicidas. Bueno, muchas gracias. Les habló Rodrigo Ochoa, que tengan un buen día. Muchas gracias, chao.